Volvemos con nuestro programa La Guillotina. No se olviden que estamos en las redes en Facebook y en YouTube y nos pueden encontrar en www.sateltelevisión.pe, dominio en el cual podrán ver nuestros programas de todos los días. Estamos con José Luis Tapia, presidente del Instituto Libre Empresa y presidente del Movimiento 5 Reformas, que trae al Perú en lo cual yo me cultivé durante los últimos 20 años, que es el liberalismo clásico. Hola José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte acá después de tiempo y después de tantos esfuerzos que hicimos para finalmente traerte. Cuéntanos la historia de tu actividad política, en la cual yo de alguna forma me vi involucrado también, nos vimos involucrados, y cómo ha ido evolucionando el desarrollo de la difusión de las ideas de la libertad. Okay, muchas gracias por la invitación, Humberto. Bien, mi actividad comienza en 1990, finalizando la campaña presidencial. Me inscribí en el Movimiento Libertad de Vargas Llosa, a raíz de que yo no había tenido contacto con ideas liberales antes. En la universidad no me habían enseñado sobre la escuela austriaca, ni temas liberales, ni mucho menos. Así que la curiosidad me llevó a inscribirme en el movimiento, sobre todo en la Secretaría de Ideología y Cultura. Y ahí tomé contacto por primera vez con las ideas de la libertad. Eso fue en el año 90, en agosto, y a partir de ese momento empecé a hacer una campaña de difusión. Yo me consideraba más un activista para que estas ideas se llevaran a las universidades. Organizamos, recuerdo, 3 seminarios sobre Milton Friedman en esa época, en 1991, hasta la campaña de 1995, en que Pérez de Cuéllar le hace frente a Fujimori en esa época, ¿no? Entonces, toda esa época, desde el año 91 hasta el año 95, fue ir visitando universidad por universidad para ir llevando este mensaje del liberalismo clásico. Y a partir del 96, 97 ya eso empezó a cambiar un poco, porque ya el gobierno de Fujimori ya empezó a entrar por otros linderos, empezó ya, tú sabes, el tema ya más de corrupción, autoritarismo. Entonces ya había un poco de, digamos, de restricciones para poder llevar a cabo todo este emprendimiento intelectual. En 1998 fundamos, junto a Miriam Ortiz, el Instituto Libre Empresa, para formalizar una serie de invitaciones que queríamos hacer. Habíamos llevado a la Universidad Ricardo Palma al representante mundial de la escuela austriaca, el profesor Israel Kirchner. Luego, en el año 99, trajimos al profesor Márquez Cousen, lo cual fue para nosotros logros, ¿no? Haber justamente conseguido que en una universidad entre esos 2 personajes muy importantes. En el año 2003, ahí conocimos tú y yo a Alberto Mansuetti, quien nos llevó pues a considerar una parte política del liberalismo, cosa que no se conocía en los 90 porque era muy académico y porque todos los referentes liberales que habíamos tenido siempre lo llevaban por ese ámbito y no por la parte política. Así que en el 2003 fundamos junto con Humberto el Partido Liberal del Perú. Sería el primer partido liberal declarado en ese siglo. Ahí lo constituimos con 5 personas y llevamos a cabo pues un emprendimiento ya de otro tipo, ¿no? Con inscripción y todo eso, sacando firmas por allá por Gamarra y todo el tema. Entonces, todo el 2003 fue también de un aprendizaje para llevar el liberalismo a un campo ya más práctico, más de difusión de ideas y de propuestas políticas. Y a partir ya desde el año 2003 continúo con esta tarea, sigo con el Instituto Libre Empresa. Recuerda que en el año 2003 teníamos como candidato ahí dentro de nuestros planes a Álvaro Vargas Llosa. En ese tiempo pues se perfilaba como un candidato, para luego en el 2005, 2006 creo que se bajó del carro, ¿no? Luego ya en el año 2007, 2008, 2009 ya tuvimos un emprendimiento ya en Iquitos, donde pudimos hacer un proyecto de 5 o 6 años para preparar jóvenes, becarios, todo, con la finalidad de tener cuadros políticos. Así que en el 2012, 2013 vuelve el profesor Mansuetti, regresa al Perú y empieza él a generar más cuadros políticos, y lo vuelvo a ver él en el 2018 y ahí me invita para formar parte del Foro Liberal de América Latina, y desde el año 2018 para adelante nos encargaron para que fundemos un partido político, y en el año 2019 lo fundamos, se llama el Partido de Evolución. Luego me desligué hace un año atrás, no, en el mes de agosto del año pasado,
y luego fundé otro que se llama el Movimiento 5 Reformas, ¿no? Que es actualmente con el que estoy trabajando. Me has hecho recordar épocas muy agradables, muy simpáticas, donde un puñado de locos nos decidimos hacer lo que nadie había hecho en el Perú, ¿no? De fundar un partido liberal. Hasta ese momento, desgraciadamente, las ideas de la libertad, como tú dices, solamente se difundían en cenáculos exclusivos, en fundaciones que inclusive le ponían cepo a la formación de estos jóvenes al prohibirles hacer acción política, ¿no? Entonces yo siempre dije, y eso me granjeó un montón de antipatías entre estos organismos académicos internacionales, que decía yo, ¿para qué estudias medicina y te especializas en cirugía al cerebro y nunca vas a operar un cerebro? Entonces, si no vas a hacer aquello para lo cual has aprendido, entonces ¿para qué cosa aprendes, no? Luego vino la etapa en que yo tuve que salir al extranjero, fue el año 2006, volví el 2018, justo la etapa en la que tú estabas desarrollando toda esta frugal actividad académica a nivel nacional. Y bueno, lo interesante es que parece que por fin, ¿no? Los liberales voy a incluirme yo, para no generar ningún tipo de antipatías más de las que ya hay en el sector liberal por mi permanente ataque a hacer acción política. Los liberales tomamos la suficiente dosis de desahuevina, ¿no? O sea, realmente ya aprendimos a que Nos si no ha hacemos... costado, ¿no? Porque recuerda que costado. estamos hablando 2003 y ¿qué año estamos ahora? 2023, 2024. o sea, que ha tomado acá más de cerca de 20 años. Sí. O sea, estamos hablando de digamos, ¿por qué? Yo creo que una de las consideraciones que me parece es que no hemos tenido un proyecto, a diferencia de en los 90 que era pura ideas. Y con ideas no se construye una alternativa política, ¿no? Entonces ahora sí creo que tenemos ahora un proyecto que defender, tenemos una plataforma que defender, que se llama las 5 reformas, y eso es lo que nos está llevando un poco a que más gente nos vaya conociendo, ¿no? Preguntan 5 reformas por aquí, 5 reformas por allá, por algún lado han escuchado. Hay que saber vender el producto, ¿no? Y esa creo que es la etiqueta, ¿no? Sí, yo creo que eso es bastante, y además del contenido, también mucho influye las personas, eso me he dado cuenta, no es fácil a menos que tengas un buen background o tengas buenos antecedentes, porque la gente es muy desconfiada en estos momentos, así nomás no se te une porque preguntan, ¿y quién eres tú? Y empiezan a averiguar, investigar, y las redes sociales son las primeras que investigan, ¿no? Entonces, me parece que es un buen momento para hacer, digamos, política liberal ahora, ¿no? Pues no sabemos de aquí a cuántos años se podrá hacer lo mismo, pero sí es necesario, ahora que las condiciones están mejores que antes, volcarnos con todo, como se dice, y adelantarnos pues a la época para ver cómo se puede llevar estos proyectos políticos ya al poder, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Ahora, ¿qué opinas tú sobre la infinidad de matices que existen en el liberalismo, ¿no? Ese ha sido, creo que, el problema más grave que hemos tenido, porque el que se sentía un poquito más liberal que el otro miraba por encima del hombro a los demás y lo despreciaba, ¿no? Por ejemplo, yo he sido, no me gusta a mí victimizarme, pero yo he sido víctima de una campaña por menospreciar la acción política. Yo era un defensor, yo era un liberal leninista. Yo era un hombre que le gustaba la acción política, el tema de calle, pintar paredes, colocar afiches, alborotar a la gente. Por eso que me refiero a que soy un liberal leninista, porque yo era de acción política pura, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no tengo ninguna vergüenza de decirlo, yo no soy un intelectual, yo no pretendo ser un intelectual, lo que yo quiero es ser un activista político, porque en un equipo de fútbol tienes al arquero, tienes al defensa, tienes al mediocampista, tienes al creativo y tienes al que hace los goles. Entonces todos tenemos Ahora, ¿cómo crees tú que ese gran drama y ese gran problema que los liberales hemos tenido puede superarse? Yo creo que la aparición de Javier Milei en Argentina ha demostrado que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Porque a la hora que uno plantea cosas, tiene que en el camino, es como cuando uno sale a navegar, ¿no? El rumbo lo va variando en función de cómo las corrientes o los vientos nos van llevando. Yo creo que si se tiene una política básica, una agenda mínima, podemos pensar en la sumatoria de gente que pensamos de manera similar. Eso es importante porque es una discusión que hemos tenido durante muchos años y que creo que es el momento para tocarla, ¿no? Mira, la realidad de las cosas es que a Javier Milei le ha ido más o menos bien porque todavía no terminó su gobierno. Ha comenzado, digamos, con cierta expectativa. De hecho, ya los opositores no le dan mucho tiempo, pero algo que sí hay que rescatar es esa pasión que tiene por entregar estas ideas, aunque le cueste lo que le cueste.
Y esto es bueno, es positivo, pone temas en agenda que nunca antes se había puesto. Ya no hablan de mucho de la corrupción, de la politiquería, sino ya están hablando de cómo dinamitar el Banco Central o cómo... Lo cual nos llena de alegría, ¿no? Claro, porque eso es parte justamente de los temas que estamos persiguiendo, ¿no? Estamos justo tratando de que estos temas se discutan, ¿no? Mientras acá en el Perú andan discutiendo con el lawfare y que la Patricia Benavides y que Jaime Villanueva, y ese es el tema ahorita, el picadito de ahora, ¿no? En cambio ellos están avanzando con el gasto público, si avanzó o no avanzó, si el dólar se estrechó o no con el dólar oficial. Entonces eso nos da pie a considerar pues de que, primero, Javier Milei, si bien le ha ido más o menos bien, pudo haberle ido mejor si se hubiera dedicado a la construcción de un partido, una alternativa real, ¿no? O sea, como una posibilidad para que pueda llegar al gobierno con sus votos, que es lo que justamente no tiene ahora. Por eso se ha aliado con el primero que tenía a su derecha, que era Macri, ¿no? Y Macri le trajo todo un equipo de gobierno al cual puso a Tuto Caputo ahí de ministro de Economía. Sin embargo, esto no quiere decir que las cosas no vayan digamos, a mejorar, ¿no? Puede mejorar, todo depende de qué variable política es la que vaya a emplear, pero acá nosotros, por lo menos en Perú, lo que visualizamos es que va a tener que ir perfilando tal vez algunos temas va a tener que dejar, otros seguir. Por ejemplo, yo creo, en mi consideración, no debe dejar el tema de la dolarización. O sea, debe seguir con ese norte porque justamente la promesa de él, y es lo que más ha incidido, es dolarizar el país y bajar la inflación. Entonces, esos dos elementos que están en juego, le va a pasar una factura si lo cumple, le va a dar un oxígeno político para que pueda seguir avanzando. Y si no lo cumple, puede ser que los meses estén contados para él, lo cual significaría que la señora Villarroel lo vaya a reemplazar en una suerte digamos, de alternativa número 2, ¿no? Entonces, ahora Javier Milei tiene, digamos, este background de ser anarcocapitalista, y eso es algo contradictorio en su mensaje. Por un lado dice, todos los políticos son unos choros, ¿no? Roban, los impuestos son un robo. Sin embargo, él está ahí, ¿no? O sea, manda un mensaje para la clase política diciendo, todos ustedes son ladrones, menos yo, pero sin embargo él hace política y dice, todos los políticos son unos inmorales. Entonces, ahí la pregunta, ¿y qué eres tú? ¿No? O sea, hay como una suerte de que no es conveniente que Javier Milei ande con anarcocapitalistas. Él se tiene que juntar con liberales clásicos, que es diferente, porque los anarcocapitalistas son negación de la autoridad, negación de la democracia, negación de los partidos políticos, y todo lo que suene a política lo detestan, ¿no? Entonces, tiene que sacarse a los anarcos como se sacaron los socialistas en la Primera Internacional, se sacaron a los anarcos para poder ellos avanzar. Lenin y todo su grupo tenían que avanzar, tenían que sacarse a los anarcos. No podían ellos avanzar. Justamente los anarcos son como las ladillas, son como las moscas que fastidian y no te permiten avanzar. Eso mismo tiene que hacer Milei, sacarse a esos anarcos y seguir con gente que haga política, ¿no? Claro, lo que pasa es que más allá de la cuestión intelectual, más allá de la doctrina, más allá de la filosofía, más allá de los temas de orden, digamos, de pensamiento, está la realidad, ¿no? O sea, uno puede decir, mira, 1 más 1 es 2, pero en política a veces 1 más 1 es 3. Entonces, si él entiende que ese tipo de metamorfosis se tiene que dar en el camino, por el bien de lo que él está haciendo, porque si no, imagínate el fracaso que significaría no solamente para él, sino para todos los ciudadanos latinoamericanos que ven en él la esperanza de una luz, ¿no?, a la cual seguir. Ahora, el hecho de sacar, yo creo que no está mal que él haya hecho política activa, claro, pero si finalmente él hacía un partido político, igual iba a tener que postular a la política y entrar a la política. Sí. Lo que yo creo que es como cuando yo digo que uno debe entrar al poder para devolvérselo al pueblo, ¿no? La idea es entrar para devolvérselo. Hay frases emblemáticas del maoísmo que yo suscribo, ¿no? Como por ejemplo, salvo el poder, todo lo demás es pura ilusión. Yo recuerdo que una vez en la Fundación Naumann, inmediatamente los ácratas me acusaron de ser un maoísta cuando yo dije esa frase, pero es la realidad. Sin poder no tienes nada. Sí. Entonces, yo creo que el camino va por el lado de ir construyendo una opción que con varios matices, ¿no?, genere una fuerza suficientemente potente para ganar las elecciones del 2026
y bueno, hacer lo que hay que hacer en el Perú, ¿no? Sí, En ese sentido, ¿cómo vas tú con el tema del avance del Movimiento 5 Reformas y hasta qué punto eres capaz de sentarte en la mesa con perro, pericote y gato para discutir y conversar? Lo que yo, no sé si recuerdas, hice el 2011, cuando estuve en el Perú, que comencé a juntar algunos grupos, acción, a la gente de Eduardo Bonilla, a la gente, nos fuimos a un chifa una vez, también nos juntamos varias personas, había de todo ahí. Sí. Pero yo creo que a la luz de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, tenemos que entender que hay que deponer ciertos caprichos o extremismos para que podamos hacer una agenda en común, ¿no? Sí. ¿Cómo vas en ese sentido, José Luis? Bueno, estos emprendimientos políticos siempre tienes que primero comenzar con la organización, ¿no? O sea que eso es lo natural, primero fortalecerte, fortalecer a tus colegas, formar estructura, hacer bases, sacar firmas, y eso es lo natural. O sea, el crecimiento orgánico es algo indispensable. Porque tú no te puedes sentar en una mesa a negociar con alguien que tiene un partido y tú dices, yo soy liberal, quiero sentarme contigo, y te preguntan a ti, ¿y qué es lo que tú tienes para ofrecer? Que tú sabes que en estos líderes para conversar se necesita tres cosas. Dinero, si tienes, ok, siéntate. La segunda es, ¿tienes representatividad? Es decir, ¿cuánta gente hay detrás tuyo? Eso cuenta también. Si eres poquito o eres 2 o 3 personas, chao, no pasas a sentarte en la mesa. Y la tercera es el poder político, es decir, ¿qué eres? ¿Autoridad política, alcalde, congresista? ¿Qué eres? Entonces, estás invitado en la mesa para poder conversar. Entonces, ese es el trabajo de los liberales. Los liberales tienen que fortalecerse de tal manera de que puedan ser una alternativa, de tal manera que sean orgánicos, sean disciplinados, como los partidos, digamos, leninistas que tú mismo señalas, tienen que ser disciplinados. Y los anarcos no son disciplinados, son indisciplinados, son ácratas. Patean la mesa cuando les gana. Claro, son anti-autoridad, no les gusta la jerarquía, entonces nunca van a tener rango, disciplina y ni mucho menos. Entonces con ellos no se puede hacer partido político, se descarta. Entonces tienes que sentarte con gente preparada, con gente que haga política, con que tenga la versión esta de sentarte y conversar con perro, pericote y gato, y ver qué puntos se pueden conversar, ¿no? Que ese punto se puede ponerse uno de acuerdo, porque obviamente pues entre un estatista y un liberal no te puedes poner de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la educación. Ellos siempre van a defender que la educación tiene que ser estatal. Entonces hay otros puntos que sí se puede conversar, que a lo mejor el gasto público hay que reducirlo, tal vez sí, ellos se acepten la reducción del gasto público, pero no sueltan el tema de la educación. Entonces, como esto es un tema aparte de doctrinario, es un tema programático, el programa hay que ponerlo siempre por delante, ¿no? Porque es algo que nosotros, para no ser mesiánico ni mucho menos ser algo así como un mesías, es mejor poner el programa político por delante y sobre eso tratar de persuadirlos para que ese sea el programa para el Perú, ¿no? Y dejando de lado, por ejemplo, todo eso que nosotros sabemos, el egocentrismo y todo eso. Entonces, si tú pones un programa y no pones tu persona, es más fácil conversar y ponerte de acuerdo. Pero si tú vas a poner personas, ¿quién va a ser el que va a liderar? Ahí vienen las fricciones. Entonces, primero hay que ponernos de acuerdo sobre los temas. ¿Cuáles son los temas prioritarios para el Perú? La agenda básica. La agenda básica. Y luego, si hay algo que, digamos, no te pones de acuerdo en algún punto, de repente ya ni siquiera, por ejemplo, sea importante en ese momento la persona. Ok, avancemos en la agenda y tal vez sea el sacrificio no sea el punto programático, el sacrificio sea la persona que conduzca el programa. Ahí es donde yo creo que los liberales deberían dejar pensar. de lado las megalomanías. Exacto. ¿no? Si tú quieres que el Perú avance en una agenda liberal, ok, que sea otros que lo conduzcan y lo puedan llevar a cabo. Finalmente el Perú tiene que salir adelante y eso es lo principal, ¿no? Una pregunta que es para mí muy importante. ¿Tú crees que bajo el sistema jurídico actual, bajo el marco jurídico que tenemos en el Perú, el excesivo garantismo que le damos a los delincuentes, la excesiva complacencia que tenemos con todos aquellos bárbaros que han hecho del Perú lo que hoy es en día, ¿tú crees que es posible, bajo un sistema absolutamente democrático como aparentemente vivimos ahora, poder llevar a cabo las reformas, sobre todo en el Perú? Yo te diría que sí. ¿Por qué razón? Porque no hay institucionalidad. Acá en el Perú, si tú ves, puedes tú decir, acá hay Junta Nacional de Justicia, pero inmediatamente pierde la legitimidad. Tú dices, hay Poder Judicial,
y tú sabes que el Poder Judicial también anda por los suelos. Igual, el Congreso tiene 7% de aprobación. Entonces, la variable política es muy importante en la construcción de la institucionalidad, y para construir la institucionalidad tiene que haber legitimidad, y la legitimidad te lo da el poder, te lo da el pueblo, te lo da en la votación. Y si tú tienes bien claro tu doctrina, tienes bien claro tu proyecto país, tú sabes que estás encorsetado, es decir, estás dentro de un canal donde no te puedes salir de los linderos, porque el proyecto país se basa justamente en la cuestión programática. Entonces, si tú me dices, ¿se puede ser dentro de la democracia? Yo creo que sí, hay mucho dentro del concepto de política, ¿no? Política, según el profesor Mansuetti nos ha enseñado, es el arte de hacer posible lo justo, necesario y conveniente en los asuntos del Estado, siguiendo los principios de liberal, gobierno limitado, mercado libre, propiedad privada, para establecer el orden, la justicia y la libertad. Entonces, yo creo que es todo un arte de cómo lograr ese objetivo, ¿no? Yo realmente dudo que sea así, ¿no? Yo no tengo ningún reparo en decirlo, ¿no? Yo el único caso que conozco en donde se ha podido institucionalizar es cuando recordamos esa película, no sé si te acuerdas de Yo Claudio, donde después de la muerte de César, que había sido asesinado por Bruto, el Senado decide nombrar a un nuevo César, pero decían, no podemos tener otro tipo como él, con ese poder, con esa autoridad, con esa fuerza, porque si no vamos a caer en los mismos problemas que de siempre. Y todos voltean a ver al senador Claudio, que era un hombre tímido, tartamudo, al cual ellos creían que podían manejar a su antojo. Y finalmente Claudio terminó siendo uno de los más grandes Césares de Roma, y hizo un gran gobierno. Por eso la opción que tú mencionas es la de tratar de llegar por ese camino. Te voy a poner un ejemplo, Humberto, sobre lo que he dicho para aclarar bien este tema. Lo que hizo, y no creo que sea el mejor ejemplo en lo bueno, pero sí en lo malo, el señor Vizcarra. ¿Qué hizo con el Congreso? No lo arrinconó y le dijo, apruébenme estas 4 reformas, entre esas estaba lo del financiamiento de partidos. Es decir, si tú haces una buena campaña a favor de, por ejemplo, nosotros, las 5 reformas, y ves que tú el Congreso no te lo quiere aprobar, tú puedes arrinconar al Congreso y tener la opinión pública de tu parte para empujar justamente una agenda que de repente la gran mayoría por la democracia en ese momento no quiera hacerlo. Entonces ahí tienes un mal ejemplo, porque él fue un mal ejemplo porque él destruyó la institucionalidad. No, él destruyó la institucionalidad. Pero hizo bien lo malo. Hizo bien el método de empujar una agenda. Eso es lo destacable de Martín Vizcarra, ¿no? Sobre la base de que él quería construir una desinstitucionalización a su manera, pero nosotros construir una institucionalización poniendo como ejemplo de que tú puedes llevar a la opinión pública hacia un objetivo que tú quieres, empleando métodos, digamos, a veces forzados, ¿no? En el tema legal, porque esto fue como una especie de artilugio en ese momento constitucional, que luego de años se dijo 4 que no. cosas de las cuales se aprobaron 3 y que hoy en día la gran mayoría está en contra, ¿no? Exacto. La opinión de la población cambia como una veleta o depende también de cómo vendas la idea. Sí, correcto. Bueno, como te decía, yo no creo mucho en eso. Yo creo que yo siempre uso un ejemplo muy claro en la historia me gusta mucho la historia. Yo no soy mucho de ciencia, soy más bien de los cursos de letras. Hay otro caso muy emblemático en la historia de Roma, el caso de Lucio Quincio Cincinato, ¿no? Un agricultor que era general en las legiones romanas, pero que todo el mundo consideraba como un gran estratega y un gran guerrero. El Senado, ante el acoso de los bárbaros europeos, decide nombrarlo dictador de Roma y le da todos los poderes absolutamente dictatoriales, porque entiende que él era la única persona que podía encabezar el cambio de las reformas que necesitaba Roma para fortalecerse y perder el peligro de la invasión bárbara. Lucio Quincio Cincinato aceptó, le ganó a los bárbaros en 16 días y el día 17 devolvió el poder al Senado. O sea, lo que se necesita es hombres con ese arquetipo, ¿no? Totalmente exentos de megalomanía, exentos de ambición, totalmente exentos y sobre todo con mucha humildad, que fue lo que hizo él, ¿no? Esa es la búsqueda en la que creo que debemos estar los peruanos, de una persona que sea capaz, porque inevitablemente en países como América Latina, los de América Latina,
los elementos fuertes con gran autoridad son los que generan este arrastre que finalmente se logra. Bueno, Milei es un caso clarísimo. El caso de Bukele también es otro caso. Cada uno con sus errores, sus defectos, pero creo que con la virtud de haber puesto la luz al final del túnel, tras la cual nosotros podemos ver, sí se puede. Porque sí se puede cambiar un país, el más violento del mundo, Salvador, con 0 homicidios en los últimos no sé cuántos meses, y cambiar un país como Argentina que iba directo al abismo y que si todo funciona como esperemos que funcione, puede ser esa gran luz, ¿no? A eso me refería justamente. No creo que haya eso que tú dices, no creo en eso. No, yo creo que vamos en lo mismo, sino que lo que supones tú es que tiene que haber alguien. Sí, justamente eso es lo que te digo, pues tiene que haber alguien que lleve a plasmación todo este proyecto, porque alguien tiene que representar esa aspiración del pueblo peruano, de las personas que andan buscando la mejora. Y eso se hace con personas. O sea, las ideas están muy bien, pero tienes que ponerlo en ejecución. ¿Quién lo tiene que poner en ejecución? Exponiéndose a lo peor, ¿no? Sí, por exponiéndose a lo peor. Sí, tiene que ser un mártir, alguien que esté dispuesto a ir a un martirologio sabiendo lo que puede pasar después, ¿no? Sí, te escucho, José Luis. Me parece muy interesante que vayamos descubriendo a través del tiempo cómo cada uno de nosotros ha ido evolucionando y cómo cada uno de nosotros ha ido descubriendo que las recetas rígidas a veces no funcionan necesariamente, ¿no? Que hay que ceder un poquito a veces. Sí, porque eso es lo que hizo, por ejemplo, países como Singapur, ¿no? Por un tipo que entró como primer ministro, hizo el cambio en el país, ¿no? El señor Fujimori también hizo un antes y un después, y ahorita se le está juzgando por todo lo que se le está haciendo, por lo que hizo, no por lo que como persona es. Entonces, esto es, como tú dices, un tema de personas, o sea, la personalidad fuerte, es la que te decía, el margen en política es bastante amplio en el Perú, cosa que en Alemania, en Canadá, países que están institucionalizados, no tiene. Aquí hay que construir institucionalidad. ¿Y quién tiene que construir la institucionalidad? Las personas, pero no cualquiera, tiene que ser personas que tengan proyectos políticos, doctrina, porque tú sabes que de la doctrina salen las leyes. Es básico. ¿No? Entonces es obviamente que si tú construyes un país, lo estás sobre la base de una institución, ojo, no la institución como organización, sino la institución como normas, que esa es la diferencia entre a veces se confunde, y eso es lo que hace que los países salgan de la nada. Es decir, para nosotros los liberales clásicos, pensamos que el problema en el Perú es un problema legal, un problema de leyes malas, que hacen que pocos ganen mucho y muchos ganen poco. En eso se podría sintetizar las leyes malas. Grupos económicos que concentran 60% de la riqueza en el país y el 60% de la población apenas se lleva el 40%. Entonces, eso se puede revertir. Si tú quieres poner una buena economía, tienes que poner buenas leyes. Y las buenas leyes entran en la palestra de la política, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Control para poder continuar con la entrevista de José Luis Tapia. No se olviden que Satel Televisión es más que una señal, que estamos en www.sateltelevisión.pe y nos encontramos en las redes en Facebook y en YouTube. Los invitamos a escuchar nuestra tanda comercial y volvemos con José Luis Tapia, presidente del ILE. Agua de mesa Pradinet. Contáctanos al 93.757. Calma la sed con agua Pradinet. Contáctanos al 93.757. Yo tomo agua Pradinet. Sacia tu sed con el toque puro de agua Pradinet. Contáctanos al 93.757.
Yo tomo agua Pradinet. Agua de mesa Pradinet. Contáctanos al 93757. Estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos de Satel Televisión, nuestros fieles televidentes. No se olviden que Satel Televisión es más que una señal y que estamos en las redes en www.sateltelevisión.pe y en el ciberespacio, en Facebook y en YouTube se encuentran también nuestros programas. Volvemos con la entrevista a José Luis Tapia, presidente del ILE y presidente del Movimiento 5 Reformas, sobre la política nacional y lo que se debe venir en el Perú en los próximos 2 o 3 años para que iniciemos el camino del cambio que tanto anhelamos los peruanos. José Luis, ¿qué reflexiones te ha dejado todos estos años de combate político? Momentos en los que hemos coincidido y momentos en los que hemos discrepado tremendamente, ¿no? Pero que finalmente nos ha llevado, las canas nos han llevado a darnos cuenta que si no hay renuncia de las pequeñas porciones de estos cotos de casa que cada uno quiere a veces tener, es imposible llegar. Yo siempre he sido un convencido de eso, he bregado y tú eres testigo de eso toda mi vida por tratar de juntarlos. Y esperemos que ahora se pueda conseguir, ¿no? Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas de aquí a futuro? Bueno, nosotros estamos construyendo, como te dije, el movimiento 5 Reformas. Nos tiene varios meses ocupados con el tema de la organización interna. Acabamos de sacar un comunicado respecto al tema de la Junta Nacional de Justicia. Eso es una política activa, digamos así. Pero igual tenemos que seguir formando los cuadros porque es lo que menos hay en el Perú, ¿no? En Perú hay mucho socialismo, muchos representantes del socialismo, muchos dirigentes socialistas, activistas socialistas, pero cuando preguntas por ahí, piensas de esta manera, piensas en el gobierno limitado, piensas que el deber del Estado es solamente justicia, seguridad y obras públicas, no encuentras eso. Entonces tienes que formar, es desde cero hacia adelante. Entonces, esa es la gran ventaja que tienen nuestros adversarios políticos, que pueden tomar cualquier persona de la sociedad y pueden hacer política inmediatamente. Nosotros no, tenemos que formar gente, sacarle el chip estatista, hacerles aprender lo que es el programa liberal clásico y de ahí luego empieza la activación política. Entonces esto toma tiempo. Felizmente hay un grupo ya que se ha formado, pero seguimos bregando con esta tarea. Y es que esto nunca acaba, Humberto. Humberto, tú sabrás que esto no acaba con una elección ni con 2 periodos presidenciales, ¿no? Esto hay que seguir hasta el final. Si en algo nos caracterizamos tú y yo es que seguimos en la perseverancia de que se puede construir un mundo mejor, un país mejor, y además además tenemos en cierta manera la verdad de nuestro lado, ¿no? Es algo que es importante porque si fuérase mentira esto se desarma inmediatamente. Entonces, todo lo bueno a veces cuesta, ¿no? Cuesta arriba, todo te lo tenemos en contra, pero gente con la que tú trabajas te da esperanza porque piensa igual que tú y está tratando de hacer lo mismo que nosotros lo venimos haciendo desde los años 90. Entonces, en ese sentido, la esperanza, por ejemplo, te anuncio aquí, lo comparto con tu audiencia, es el sábado 6 de abril vamos a realizar el 9º Foro Liberal en Argentina, en Rosario, ¿no? Lo está organizando un par de nosotros allá, que se llama Walter Iguren, del Partido Moderado, así se le llama, pero ahora se va a llamar Frente Liberal, y que está organizándolo porque vamos a llevar la propuesta justamente al país de donde Javier Milei, que ha sido electo presidente, le vamos a decir, esto es liberalismo clásico y esto es lo que nosotros proponemos, señor presidente, tome estas ideas, haga lo suyo para que pueda culminar y pueda ser un buen gobierno, que es lo que todos esperamos, ¿no? Entonces esto va a ser el sábado 6 de abril, pueden llegar desde el 4 o 3 de abril de este año,
y se puede inscribir en la página del Foro Liberal de América Latina.org, o lo hacen con nosotros a través del Movimiento 5 Reformas, que nosotros tenemos una página web que es 5 reformas, 5 de número, reformas.com, y se pueden poner en contacto con nosotros para ver todas las coordinaciones e ir todos juntos de una delegación hacia Rosario, porque ya están asegurados Guatemala, México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Uruguay y Paraguay, ¿no? Por lo menos ya han confirmado ahora. Yo entrego la presidencia del Foro Liberal justamente en esa fecha, después de 2 años de trabajar, y ahora estamos abocados a hacer esta difusión del foro, ¿no? Entonces, ¿hay esperanza? Sí, no solamente los problemas del Perú, solamente del Perú, sino que todas se parecen a nivel latinoamericano: corrupción, falta de instituciones, la economía en recesión, inflación y todo eso. Se nota en todos los países, así que en ese sentido el programa Las 5 Reformas es continental, ¿no? Entonces hacemos frente al Foro de Sao Paulo, que también tiene su agenda propia del Manifiesto Comunista 1848, y ya estamos ahí en esa lucha de ideas, de programas, de partidos y todo eso, ¿no? El facilismo con el que le gusta a la gente conseguir las cosas ha hecho que ese relato maravilloso, idílico, que la izquierda solía contarle a todas las sociedades, se haya desbaratado en unos días, porque cuando Milei gana las elecciones en Argentina, demuestra que la mentira tiene patas cortas. Y que de una u otra manera el hartazgo, el cansancio de la sociedad argentina, a pesar de que había 40 millones de argentinos que recibían cheques, o mejor dicho, había 40 millones de cheques que eran emitidos por el gobierno argentino, que los pagaban 20 millones de argentinos que trabajaban realmente. Se dieron cuenta de que no podían seguir así, que eso los iba a llevar al desastre, ¿no? Y que esa medicina que los políticos le prometieron y les iba a curar su enfermedad, finalmente terminó haciéndoles más daño. Ahora, ¿qué opinión tienes sobre el tema de cómo la derecha ha ganado la calle? O sea, cuando hablo de ganar la calle, hablo de ganar la calle de manera positiva, porque tirar piedras y reventar vidrios o quemar carros, eso no es ganar la calle, eso es vandalismo, eso es delincuencia, ¿no? Y finalmente, bueno, vamos con esas 3 preguntas porque son bastante extensas. El tema del relato, cómo la izquierda nos ganó el relato, cómo lo podemos revertir, cómo nos ofrecieron una medicina que no ha curado a nadie, por el contrario ha agudizado la enfermedad, y cómo la derecha ha sido capaz de ganar la calle respondiendo a ese esfuerzo que hacíamos tú y yo ya hace 20 años, buscando que los liberales o la gente que te intuía que era liberal tenga mayor participación en política, ¿no? Ya voy a comenzar por la última y después me repites la segunda y la primera. Okay. De la última, ¿cómo es que la gente ha llegado a elegir a Javier Milei con 58%? Yo creo que no ha sido las ideas, querido Humberto, que ha sido elegido por eso. Ha sido por el hartazgo del kirchnerismo que ha dejado destrozado un país, y se parece mucho a la versión del 90, cuando los partidos tradicionales, Acción Popular, PPC, el APRA, Izquierda Unida, todos ellos destrozaron el país en la década de los 80, y la gente optó por votar a alguien desconocido, fuera del establishment, fuera de los partidos políticos, y ahí irrumpió Javier Milei, que se parece un poco a Fujimori, que irrumpió también para que lo eligieran. O sea, el pueblo argentino no se ha vuelto liberal, eso que quede claro, ¿no? Porque hay una resistencia enorme a las propuestas liberales, que entre ellas está pues la reducción del tamaño del Estado, por ejemplo. Eso no le gusta a los argentinos, perder sus privilegios, perder su zona de comodidad, haber despedido más de cerca de 200.000, 300.000 personas. Entonces eso no le gustó y le está pasando factura, al punto que ya está el 40 y tantos % de aprobación nada más. Entonces no ha votado por las ideas de Milei, ha votado por sacar a la casta política del poder y poner a otro a ver qué puede hacer, ¿no? Entonces ahí hay un tema de si la derecha ha ganado la calle, es porque el otro, más bien por sus propios errores, ha dejado el espacio político para que entre una derecha de esta manera, ¿no? Entonces, además, Milei no ha entrado en los mejores momentos con un partido propio, ¿no? Recuerda que ha hecho una alianza con Macri y Milei son socios, ¿no? Esa es la respuesta. Si la derecha entró a la calle, sí, ha entrado porque lo ha dejado el otro por todos los errores que ha hecho. La segunda pregunta... La otra pregunta, bueno, básicamente son 2 preguntas en una sola, ¿no? Sobre si el relato de la izquierda sobre que ellos tenían la medicina para resolver los problemas de las poblaciones, finalmente, con las patas cortas que suele tener la mentira, ha sido, digamos, rebatida por las ideas de la libertad. Pero tú me acabas de aclarar prácticamente esa inquietud, porque ahí viene el tema de cuando uno dice que no importa lo que digas, sino cómo lo digas,
Yo creo que es el estilo de Milei el que ha finalmente convencido a los argentinos de que él era el camino a la solución, ¿no? Ojalá que de aquí en adelante las cosas le vayan bien, ojalá que se dé lo que se tiene que dar. Y yo creo que la búsqueda del líder, porque tiene que haber un líder que encabece esta gran cruzada que tenemos que proyectar hacia el año 2026, va a ser aquel personaje que esté dispuesto a jugársela completo, como lo hizo él, como lo ha hecho Bukele, y como lo hicieron hombres preclaros del Perú como Grau, Bolognesi y Cáceres, que a pesar de su vejez decidieron salir en la defensa de la patria, porque acá lo que tenemos que defender es la patria, no nacionalismos absurdos como los que se pretende incentivar en zonas como Puno y lugares como esos, sino el patriotismo de todos aquellos que queremos que el Perú sea un gran país. La oportunidad es única. El desarrollo, el cambio de posicionamiento geoestratégico, geoeconómico, hace que el Perú tenga una gran oportunidad, pero si hacemos las cosas correctamente. Yo creo que el Movimiento 5 Reformas va a tener un papel muy importante, no solo el Movimiento 5 Reformas, sino todos quienes no, estando de acuerdo al 100% con 5 Reformas, están más o menos en la misma línea. Sí. ¿Cuál crees tú que debe ser la agenda mínima que debe unir o debe catalizar a todos los liberales? Yo creo que hay un elemento que se nos está pasando, pero ya felizmente estamos detectándolo dentro del movimiento, es el tema del federalismo. Porque como tú mismo has dicho, Puno, Cusco y toda la zona sur del país es arisca con Lima, todas las propuestas de Lima. ¿Qué tal si le planteamos, y ahí aprovechamos las ondas de Satel para hacer esa propuesta, proponemos el federalismo? Ya dejemos de ser una república unitaria y pensemos de que Puno, Cusco, Lima, Lambayeque, Tumbes, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, tienen que tener su propio destino. Es decir, hablemos de Estado, hablemos del Estado de Lima, hablemos del Estado de Cusco, el Estado de Lambayeque, el Estado de Loreto, el Estado de Madre de Dios, para que ellos decidan qué hacer con sus propios recursos. Por ejemplo, voy a ponerlo en piso todo esto. Supongamos que Lima quiere mercado libre, ¿ya? Quiere reducir su gasto del Estado, quiere hacer una limpieza a nivel de los poderes para destituir jueces, supremos, etc. Pero, ¿qué pasa si Cusco dice, no quiero eso, no quiero mercado libre, quiero proteccionismo, quiero que el gobierno siga transfiriendo las partidas presupuestarias a educación, a salud, así, quiere mantener las cosas? Entonces, el federalismo resuelve, dice así, ¿no? Lima opta por mercado libre, tiene sus propias leyes, su asamblea, todo eso, y por tanto Lima despegará económicamente porque ha apostado por un programa liberal clásico. Cusco, de repente mal orientado por sus propios gobernantes, opta por el socialismo, izquierdismo y todo eso, y entonces empieza a hacer comparaciones de dos estados, ¿no? Dice, Lima, su PBI crece, su riqueza, sus empleos, sus inversiones, todo, y ellos empiezan a empobrecer. Entonces su propio ciudadano dice, ¿dónde está la prosperidad? ¿Está en Cusco o está en Lima? Entonces los propios cusqueños dicen, no, ¿por qué voy a hacer eso si nosotros tenemos la sartén por el mango y tenemos que obligar al gobernador a que dé buenas leyes, a la asamblea que dé buenas leyes, porque eso ha sido lo que ha hecho que Lima haya prosperado? Entonces Cusco no necesita pelearse con Lima. Cusco dirá, bueno, tenemos que hacer una reingeniería legislativa, tenemos que obligar al Congreso del Cusco que haga sus propias leyes buenas para no dejarnos que digamos, Lima nos saque 3 o 4 cuerpos por delante y nosotros nos posterguemos. Hagamos la tarea, no necesitamos pelearnos con Lima, simplemente en nosotros está, ¿qué cosa? ¿Qué facultades? La facultad legislativa, que eso no lo tienen los estados o las regiones ahí en estos momentos. ¿Tienen presupuesto? Sí, pero parcialmente, porque concentra más o menos el gobierno nacional el 60% y los gobiernos regionales el 30% o 20%. Entonces no tiene todas las facultades presupuestarias, políticas, legislativas, sobre todo esta, para llevar a cabo el programa que ellos quieren. Entonces se ven forzados a seguir a Lima. Entonces eso no le gusta. Entonces hablemos de federalismo. Cada uno de estos estados estarían gobernados por una constitución federalista, que en lo mínimo diría así, ¿no? ¿Ustedes qué pueden sancionar? Impuestos, ok. Ustedes sancionan el tema, no sé, leyes contra el aborto o cosas por el estilo. Pero la parte ya regional sería ya temas ya propios de su jurisdicción. O sea, no toca lo que dice en la Constitución federalista, ¿no? No tocan las cuestiones básicas de gobierno limitado, mercado libre y todo eso. Entonces,
si tú le abres ese panorama a los cusqueños, puneños y todo eso, ¿cómo van a decir que no? Si depende de ellos, es decir, es al revés, es la subsidiariedad al revés. ¿Quién financia al gobierno nacional? El gobierno municipal financia al gobierno regional y el gobierno regional financia al gobierno central. Ahorita, ¿cómo es la cosa? El gobierno central financia al regional y el regional financia al municipal. O sea, está al revés. Entonces, en el planteamiento federalista es de abajo hacia arriba. Es decir, lo que no puede hacer un municipio lo hace la región. Lo que no puede hacer la región lo hace el gobierno nacional. Entonces, ¿qué va a entregar el municipio? Entrega lo que le corresponde como municipio. Y lo demás se queda en el municipio. O sea, no tiene que dar mucho, tiene que dar poco. Pero ahí tendríamos que hacer un cambio drástico sobre el tema de los derechos de propiedad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo que tantos años hemos defendido sobre la propiedad del subsuelo, el tema de la reforma educativa, la reforma de salud, claro. Las 5 reformas, ¿no? Sí. Es un tema que queda pendiente entre nosotros. Yo creo que vamos a tener que tener un segundo programa donde ya toques específicamente una a una las 5 reformas. Y me parece interesante escucharte hablar de federalismo porque tenemos a otro invitado que tuvimos hace unos meses, a Virgilio Acuña, quien también está promoviendo algo similar. Habría que darle pues el sustento doctrinario, darle la parte económica que probablemente pueda estar cojeando, pero creo que la finalidad de darle responsabilidad a cada estado es como cuando el padre le dice al hijo, hijo, ya tú tienes más de 20 años, ya te di tu educación, ya tienes tu carrera profesional, y es hora de que vueles con alas propias. Así es. Yo le agradezco a José Luis Tapia su presencia en nuestro programa, lo invito a volvernos a reunir lo más pronto posible, porque creo que de aquí en adelante y con muy pocos meses de distancia va a tener que gestarse una unidad en cuanto a los partidos que tenemos una forma de pensar muy similar para poder plantearle algo sólido y serio al Perú. Gracias, José Luis, te agradezco haber venido el día de hoy, estamos a tus órdenes y te invitamos a que muy pronto nos volvamos a reunir para seguir conversando sobre estos temas. No se olviden, señores, que